Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Tenemos hoy con nosotros a Consuelo García del Cid, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Estuvo 24 años en el reformatorio de Adoratrices. 24 años no. 24 meses. Sí, es que me había suicidado. Dios mío, qué susto. Mira, lo has dicho y me he puesto mala, ¿eh? Oh, por Dios, qué disparate. Si ya 2 años me mataron, me pone 24 y yo soy cadáver. Bueno, pues 24 meses. Sí, por favor, meses. En el reformatorio de Adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, menos mal. Sí. En una época muy oscura, donde se vuelve a blanquear la dictadura de Franco y el fascismo, incluso entre gente muy joven, entre chicas jóvenes, se hace imprescindible que vivencias como las de Consuelo y sus compañeras estén presentes en centros educativos y en general en la sociedad para que se sepa un poco lo que verdaderamente sucedió. Vamos a empezar con unas preguntas. Vamos a ir desgranando lo que significaba verdaderamente el patronato. Pero por situarnos en contexto, ¿cómo explicas brevemente lo que era el patronato de protección a la mujer? ¿Cuándo surge y con qué propósito? A ver, surge en 1902. En ese momento era para controlar la prostitución. Desaparece con la Segunda República y hay una reorganización en los años 30 y vuelve en 1941 presidido por Carmen Polo, la mujer de Franco, y no desaparece hasta el año 85 en democracia. ¿Tengo que explicarte lo que es? Vamos avanzando. Vale, tú tiras, sí. ¿Cuál era el perfil de las personas que eran recluidas en esta institución? ¿Este perfil sufrió variaciones con el tiempo? Sí. Inicialmente el patronato era, decían, para prostitutas. Yo creo que no cabían tanta prostituta en España, pero bueno, cuando se reorganiza en el año 41 se convierte en un coladero. Ahí entra de todo, entra pues huérfanas, fundamentalmente pobreza, violadas por el novio, lo que fuera, violadas por un familiar muchísimas, violadas por el padre un montón, o sea, encerraban a la víctima y el agresor las venía a ver. Y después estaban en las que llamaban las descarriadas, rebeldes e incorregibles, entre las que estaba yo, que estábamos ahí por ideas determinadas. Eso era lo peor visto. Se trataba de una institución del Estado. Sin embargo, ¿quién operaba y gestionaba los reformatorios e instalaciones? Las congregaciones religiosas. A ver, el patronato se formaba por juntas provinciales, juntas locales y juntas especiales. Era un sistema penitenciario oculto para menores. Entonces, los reformatorios estaban en manos de determinadas órdenes religiosas. Las que tenían mayor peso eran las Oblatas del Redentor, las Adoratrices, el Buen Pastor, la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, las Trinitarias y Monjas de la Caridad. Luego había otras con menor presencia, pero quienes manejaban todo eso internamente eran ellas. ¿Por qué se dice que se abusaba, torturaba y explotaba a las mujeres en esta institución? Vamos a ver. Para empezar, el lema del patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad. ¿Qué significaba esto dentro del contexto franquista? Cualquiera. Un mordeo en la última fila de un cine. Echar un kiki en el asiento de atrás de un 600. Esto ahora suena un poco raro, ¿verdad? Pero es que las cosas eran muy distintas. Y entonces, para echar un kiki, en las ciudades se ponían en determinadas zonas los coches por la noche. Y se sabía lo del kiki porque el coche se movía, ¿no? Y entonces venía la policía. Luego, fumar por la calle en horario colegial, llevar minifalda, ser homosexual, ser pobre, etc. Ahí entraba todos, era un coladero tremendo. Y luego estaba
esas que llamo yo, las descarriadas, incorregibles, etcétera, etcétera, que para las monjas eran las más peligrosas. Claro, yo he necesitado 50 años para darme cuenta que era verdad. Porque si hubiera sido consciente yo de que era peligrosa, lo hubiera liado mucho más para atrás. Pero no tuve tiempo. Ganas sí, pero tiempo no tuve. Sí. Bueno, pues nos gustaría saber cuál fue tu experiencia personal, por qué fuiste internada en el patronato, aunque ya lo has mencionado un poco. ¿Cuánto tiempo estuviste? Que no fueron 24 años, afortunadamente. No, es que no, me muero. O sea, mira, que lo dice otra vez y me pongo mal. ¿En qué reformatorio y Sí. qué situaciones tuviste que sufrir? A ver, primero, yo soy de una familia de derechas. Entonces mi padre murió muy joven, tenía 43 años, yo tenía 11 años cuando murió mi padre. Y mi madre pues tomó el mando, yo soy la única hija, luego tengo 2 hermanos varones. Entonces, bueno, pues yo no estaba de acuerdo con lo que veía en mi familia, para nada. Y empecé a rebelarme. Entonces, por otro lado, era una estudiante pésima, porque también mi forma de rebelarme era no estudiar, que esto fue una gran equivocación por mi parte, pero bueno, cada uno se revela como puede. Y entonces, bueno, pues como era tan mala estudiante y había ido siempre a colegios privados, yo no veía más allá de lo que mi familia me podía enseñar. Pero afortunadamente, por ser tan mala estudiante, me expulsaron del último colegio privado, que era el colegio Lestonat. Y entonces fui a parar a una academia. En la academia, que según mi madre fue mi perdición, no, yo lo que pasa es que ahí abrí los ojos al país donde vivía. En la academia empecé a conocer gente de todo tipo. Y entonces, bueno, pues conocí unos que tenían un piso y tenían una multicopista. Entonces me entero de que vivo en un país donde hay pena de muerte y que van a ejecutar a Salvador Puig y esa fue mi primera manifestación. Un poco precoz sí fui porque tenía 14 años, ¿no? Tenía 14 y aparentaba 10, porque yo era muy menuda, era muy poca cosa. Entonces yo parecía inofensiva, pero nada que ver. Entonces, bueno, a partir de ese momento me empiezo a meter, pero yo no iba, o sea, cuando llegaba los fines de semana y el momento de ocio, yo no iba a discotecas ni nada. Yo me manifestaba contra la dictadura porque creía que era lo que tenía que hacer. También cambio mi forma de vestir de una forma radical, es decir, yo paso del nido de abeja y la faldita de cuadros con el imperdible que me ponía en mi familia a ir de hippie total. Yo puedo entender que esto en mi casa fue la hostia. De hecho, mi madre dijo, me habría sido más fácil asumir una yonki. Entonces, bueno, yo no me di cuenta de nada, la verdad, de nada. Y un día, era un día laborable, pues abrieron la puerta de mi habitación, mi madre muy temprano, era un día de clase, y digo, ¿qué es esto? Y era mi madre con el médico de cabecera de la familia de toda la vida, el que nos había puesto las vacunas y tal. Es que te vamos a poner la vacuna contra la gripe. Yo, ¿qué? Y yo no pude reaccionar porque fue muy rápido. Me cogieron del brazo izquierdo, es lo único que ha hecho mi familia por la izquierda en toda su vida, y yo sentí una aguja en mi vena y no recuerdo absolutamente nada más. Es decir, a mí me duermen. Fíjate, decía mi madre, me había sido más fácil asumir una yonki. Me decía, seguro que se droga. No, yo no me drogaba, me drogasteis vosotros. Y yo no me acuerdo de nada más. Yo vivía en Barcelona y yo despierto 24 horas después en una habitación que no conozco de nada. Sé que habían pasado 24 horas porque yo llevaba un reloj. La puerta estaba cerrada con llave, alguien me había metido dentro de una cama, no sé quién me había puesto la ropa que llevaba porque no era ropa de la que yo llevaba habitualmente. Y entonces tenía la boca muy seca, me dolía mucho la cabeza, no sabía qué había pasado y había una pequeña ventana con barrotes que daba a la calle. Y yo muy desconcertada me asomo a la ventana y cuando veo que pasan los coches, veo que la matrícula de los coches toda pone M. Y en ese momento me doy cuenta de que me han traído a Madrid. A día de hoy, 50 años después, no sé en qué medio de transporte, no sé en qué condiciones, nadie me lo ha querido contar. Al cabo de un rato entró una monja, me dio la bienvenida y me dijo que estaba en un colegio de formación. Le dije, ¿qué es esto de colegio de formación? Y me dice, es un colegio de formación. Digo, oiga, en todos los colegios se forma. ¿Qué es esto de colegio de formación? ¿No será un reformatorio? Y ella me dijo, aquí esta palabra no se pronuncia. Digo, ya está.
Y sí, ingresé en el reformatorio de las monjas adoratrices de la calle Padre Damián 52, sí. En 1975, poco antes de la muerte de Franco. De ahí pasaste a otro, has comentado. Claro, de ahí pasé a otro porque yo me escapé de ahí, me fugué el 2 de abril de 1976. Recuerdo la fecha perfectamente. A mí me gustaban los tatuajes, pero me la habría tatuado porque fugarse era algo muy importante, te sentías muy bien, luego te sentías fatal porque te van a llevar a otro peor. Sí, después estuve en el Buen Pastor de Barcelona. Sí. Y ahí ya nos has contado que el ambiente era ya diferente. Bueno, aquí era, el Buen Pastor era otra dimensión. Yo ahí no entendí nada porque, a ver, había como una escala que siempre era de menor severidad a mayor, pero Dios mío, no soy yo. No, no. Es que no se oyen los micrófonos. No se oye. No te preocupes. ¿Qué hago? Nada. Que es la mesa, no te preocupes. Vale, ¿por dónde iba? Que tú creías que era de ambiente de más severidad el del Buen Pastor, Sí. o sea, que era como Sí. a peor. Sí, eso se decía, y eso se decía internamente en los reformatorios y también oficialmente. Claro, yo no entendí nada, la verdad, porque adoratrices era espantoso. Es decir, íbamos uniformadas, no teníamos libertad para hablar unas con otras, la correspondencia estaba censurada, recibíamos las cartas abiertas, teníamos que entregar las cartas abiertas, las que recibíamos también estaban abiertas, las visitas siempre había una monja, luego así, y las llamadas telefónicas escuchaba una monja, con lo cual tú no tenías libertad absolutamente para nada. Luego te tenían todo el santo día trabajando en talleres de trabajo sin cobrar un duro. El resto del tiempo estabas fregando o rezando, porque el lavado de cerebro religioso era brutal. Como te salieras mínimamente de la norma, te comías o celda de aislamiento o celda de castigo. Eso era una barbaridad. Había un sitio que le llamaban el Chiscón, que era un sitio así, muy bajo, con el techo inclinado, y solo podías estar en cuclillas, no podías estar ni sentada ni de pie. Entonces, era pura tortura y era muy difícil rebelarte. Sin embargo, el Buen Pastor, yo no lo voy a defender en ningún momento. Yo solo digo la feria según me fuera a mí. Yo ingresé en el Buen Pastor por la tarde y lo primero que veo es que no hay uniforme. Digo, qué raro. A ver, ahora una chica totalmente tatuada es muy normal, pero en el año 76 yo os juro que no. Era lo más heavy que se podía ver. Iban tatuadas de arriba abajo y yo, madre mía, qué fuerte. Luego, ahora pues eso, una chica con media cabeza afeitada es muy normal. En 76 os juro que no. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, iban vestidas que flipadas. O sea, decía, oh, madre mía. Bueno, y yo ingresé por la calle y entonces me rodearon. Y eran enormes. Y digo, me van a pegar una paliza. Y entonces me rodean y empiezan a dar vueltas y me dicen, el pollito este, ¿de dónde ha salido? Tú eres una pija de mierda, ¿eh? Digo, sí. ¿Pero tú qué has hecho para estar aquí? Digo, yo que vengo fugada de las adoratrices del Padre Damián de Madrid. Y hace así. Ole su coño, es una fugada. Solo le ole su coño, que eso yo no lo había oído en mi vida. Era la primera vez que lo oía. Eso lo decías en adoratrices y era una semana de celda de castigo. Allí no decían absolutamente nada. Digo, no entiendo nada. ¿Aquí qué pasa? Luego las veía fumando. Digo, ¿pero se puede fumar? 5. Digo, no puede ser. Bueno, luego sí, claro, te hacían trabajar igualmente. Yo estaba en un taller de pañuelos de los Sanfermines. Se hacían los pañuelos de los Sanfermines de cuello de persona y de cuello de botella. Yo tenía que hacer 1000 al día de cuello de botella. Y el primer mes dice, poneros en fila que vais a cobrar y nos dan. Y me dieron 200 pesetas. Ya sé que era una miseria, pero también era un reconocimiento, no sé. Luego, las habitaciones eran individuales. Vale, sí, te cerraban con llave por la noche, pero también era un reconocimiento a la intimidad. Y la comida era buenísima. De hecho, yo ingresé por la tarde y cuando llegó la cena, yo veo que, ¿qué es esto? Y digo, ¿es el cumpleaños de alguna? Y dice, no, que se come muy bien. Digo, entonces no entiendo nada. ¿Qué pasaba?
Pues yo lo pensaba, es que en el Buen Pastor estábamos las fugadas de toda España. Y entonces, ¿qué pasaba? Que éramos un material combustible de preocupar. Yo, de hecho, me di cuenta enseguida, porque ahí había de todo. O sea, yo viví un motín, además. Viví un motín que una camioneta se cargó las vallas de hierro y se puso en la puerta de los talleres y salieron dos chicos. Venga rápido la que quiera, que suba al camión, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no subí porque yo ya estaba en Barcelona. Y yo no sabía quiénes eran esos chicos, la verdad. Pero 50 años después me he enterado, porque me ha localizado una compañera y me dice, ¿pero tú sabes quién eran los de la fuga, los del motín? Digo, no, el Vaquilla y el Torete. Y digo, hostia, y no fueron presentados, ¿eh? Hay que ver, muchísimas gracias, Vaquilla y Torete, no son un ejemplo de nada, están los dos muertos, pero hay que reconocerles y agradecerles que ayudaran a fugarse a más de 13. Gracias. Una cosa que no sabíamos de ellos. Sí, el Vaquilla y el Torete. Qué bueno que ahí había en el Buen Pastor había una cosa, ¿no? Como una romantización del Vaquilla y del barrio de la Mina, porque todas decían haberse tirado al Vaquilla. Yo he estado con José Moreno Cuenca, yo me tiraba al Vaquilla y me he acostado con el Vaquilla. Y como ahí podías hablar de lo que te diera la gana y la monja no te regañaba, pues un día estaba la monja y le digo, mire, perdone, pero yo esto no me lo creo, porque mire, aquí todas han estado con el Vaquilla, eso es imposible, porque es que el Vaquilla se ha pasado la vida en reformatorios y cárceles. Y la monja dice, por fin una interna con sentido común. Digo, no me lo puedo creer. Encima voy a ser favorita de algo. Yo en el Buen Pastor, por supuesto que estaba presa, por supuesto que era horrible y por supuesto todo eso y mucho más. Pero yo tenía una comparación. Yo venía de un lugar peor, que era Adoratriz. Mucho peor, ¿eh? Está demostrada la existencia de un sistema de robo de bebés durante el franquismo, Sí. Con la colaboración de la Iglesia Católica. ¿El patronato jugó algún papel en este sentido? Fundamental. El patronato tenía varios centros para embarazadas. Hay que tener en cuenta una cosa. Durante las fugas se provocaban embarazos. Es decir, se provocaban embarazos para intentar ser libre, entre comillas. Es decir, para que alguien se casara contigo y te sacara de ahí. ¿Qué pasaba? Pues que el novio o lo que fuera decía adiós, bye bye. Y para eso el patronato tenía su menú especial, que era la maternidad de la Almudena, conocida popularmente como Peñagrande. Ahí traían a las embarazadas de todo el país. A las de Canarias las traían Sí. Bueno, aquello era horrible. Estaba en manos de la orden secular de las cruzadas evangélicas, que ya eran famosas por sus malos tratos en las cárceles a las presas republicanas. De hecho, las echan de las cárceles y entonces ya venían entrenadas en el maltrato, pero muy entrenadas en maltrato. Entonces, desde el momento que llegaban allí, las cruzadas evangélicas no eran monjas, era una orden secular, no monjas, no iban vestidas de monjas. Pues las recibían, mira, tú eres una desgraciada, tú eres una puta, eres una golfa, tú no vales nada. Y si de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras tenemos una serie de familias que le van a dar a tu bebé una vida que tú jamás le podrás dar, porque tú ya estás marcada para siempre y nadie te va a querer. Bueno, la presión para firmar la adopción era desde que llegaban. Las tenían trabajando todo el santo día con la gestación a cuestas, cargando sacas de correo en camiones, agotándolas físicamente. Cuando llegaba la hora del parto, las dejaban completamente solas en una sala que se llamaba La Dolorosa, que era una camilla de metal y nada más. Y ellas llegaban con sus sábanas. Entonces aprovechaban los dolores de parto y las contracciones. Firma ahora, tú no lo vas a poder sacar adelante, firma ahora. Bueno, los partos que eran allí mismo eran en manos de comadronas que eran cruzadas, pero también ayudadas por internas, es decir, parían ayudadas por compañeras, o sea, era un disparate total. Los partos, vamos, una falta de asepsia brutal, y cuando estaban dando a luz, pues no, una de las cosas que les decían, no grites, si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto, deja de gritar, no te dolía cuando lo tenías debajo, puta. Y luego había una que le dijeron, ¿quieres un espejo para ver cómo para una perra? Es decir, esto era habitual. Entonces, cuando ellas habían dado a luz, al cabo de una hora o dos, tenían que lavar con agua fría las sábanas con sangre que ellas mismas habían manchado. A mí que no me vengan estas cruzadas evangélicas que a día de hoy están cobrando subvenciones
igual que todas las congregaciones del patronato, ¿no? Porque ahora viven del dinero público. A mí no me consta que nadie haya cambiado. Yo lo que me gustaría saber es que en qué momento se instaura realmente esto, en qué momento empieza esta aberración y en qué momento termina, porque no hay garantía de que cambiara en 1965 porque lo dijera en papel, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, era muy consciente de dónde estaba, pero lo fui descubriendo día a día. Yo me vi metida en un sistema penitenciario oculto, o sea, y a mí me venían, y como estaba prohibido hablar entre nosotras, se acercaban y me decían, ¿tú eres del patronato? Y me preguntaban tanto lo del patronato que yo primero pensé que lo del patronato a lo mejor era una cosa buena y que si yo no lo era lo tenía peor. Entonces, cuando me explican lo de las guardianas de la moral, que hay unas señoras que han aprobado una oposición del Ministerio de Justicia, porque el patronato dependía del Ministerio de Justicia, y que han aprobado una oposición con dos requisitos, que es ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Es que estas señoras se pasean por lo que llaman zona de conflicto de las ciudades, que eran cines, bailes, bares, piscinas, etc. Y cuando veían una en actitud que consideraban de perdición, llamaban a la policía, se las esposaba, no se les leía los derechos porque no se tenían, y se las llevaban a un lugar llamado COC. Digo, ¿qué es eso del COC? El Centro de Observación y Clasificación. Hay uno en cada ciudad de España. ¿Y eso qué es? Donde te hacen la prueba del Virgo. Yo, ¿qué estás diciendo? Sí, ahí estás detenido una semana y te están observando y te llevan a un reformatorio más o menos duro. Pero ahí hay un médico que te hace la prueba de virginidad y si eras virgen constas como completa y si no eras virgen constas como incompleta en tu expediente. Digo, ¿qué? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Sí. Y yo, a ver, yo tenía 16 años. Y recuerdo que dije, pero si esto es una Gestapo a la española contra las mujeres. Y entonces va y me dice, tú eres roja, ¿verdad? Y digo, hostia, qué mal lo tengo aquí. Esto se vivía como algo normal. Entonces, ser completa o incompleta era una circunstancia determinante para que la chica fuera conducida a un reformatorio más o menos severo, que luego no coincidía esa severidad con la realidad, porque decían que el buen pastor era lo peor, y yo sinceramente en el buen pastor sí, era un ambiente de paleo total, y de hecho te lo he contado antes, cuando vi la película Tacones lejanos de Almodóvar, si alguien lo ha visto, la escena del baile de Vivi Anderson de la cárcel, eso era el buen pastor. Literalmente, eso era el buen pastor. Yo estuve mucho mejor. Lo que pasa es que ahí nadie fingía nada, ¿sabes? Era todo salvaje. Bueno, después de venir del otro sitio casi se agradecía, ¿no? Sí, la verdad sí. Bueno, queríamos saber también si tras la represión que habéis sufrido, el reconocimiento de vuestra condición de víctimas, se está haciendo algo para repararos. ¿Hay alguna acción para exigir responsabilidades a las organizaciones y personas que participaron en este sistema? Sí, pero yo personalmente no creo en ninguna. Es decir, a mí me ha costado 15 años de trabajo todo esto. He trabajado sola, absolutamente sola, sin subvenciones ni nada. Yo he cumplido la promesa que hice a mis compañeras, pero también la amenaza que les hice a las monjas, ¿no? Porque una de las les decía, cuando salga de aquí lo voy a contar. ¿Y tú qué vas a contar, desgraciada? Decía la monja. ¿Tú qué vas a contar, desgraciada? A día de hoy me llama la superiora pidiendo disculpas. Vamos a ver. Sí, se nos dio un perdón de plástico el pasado 9 de junio. La conferencia de religiosos reconoció que todo lo que decíamos era cierto y nos pidió perdón, un perdón que no aceptamos por ser blando. El 20 de marzo nos reconocieron como víctimas del franquismo, sí, nos dieron un certificado. Yo personalmente no creo que pase nada. Ahora yo pienso seguir dando la brasa hasta que me muera. Como tantísimas cosas y como tantas víctimas que tenemos en este país. Sí. ¿Cuántas mujeres se estima que pasaron por el patronato? ¿Cuántas estáis reconocidas como víctimas? ¿Y cuántas personas calculas que pudieron perder la vida en estas instituciones? Reconocidas como víctimas somos 53. El número de supervivientes crece, ahora somos 100 y pico. Es muy difícil reconocerse como superviviente porque el estigma de vergüenza nos lo inocularon muy bien. Es decir, es muy complicado reconocer. Yo pasé por un sitio de estos porque esos sitios eran para lo peor, para las mujeres peor del mundo.
Yo nunca me ha dado vergüenza decirlo, quizá porque soy una sinvergüenza. Pero yo no entré ni por promiscuidad, ni por violación, ni por nada. Yo entré por pensar. Entonces, claro, tienen razón, yo era lo más peligroso del mundo. De hecho, a mí me contó, hace ya muchos años, yo esto no sabía, que el día que yo ingresé en Adoratrices, me llevaron al taller de muñequería. Y antes de que yo llegara, la monja dijo, acaba de ingresar una interna muy conflictiva, es política. Ninguna de vosotras la tiene que dirigir la palabra. Y me tuvieron 6 meses cara a la pared, cosiendo en un rincón. Y me llamaban la niña del rincón, que es el único libro que he podido traer, y por cierto me costó 20 años escribirlo, porque es mi historia ahí. A mí, que me tuvieran 6 meses cara a la pared cosiendo, ni lo recordaba. Porque para mí eso es tortura light, muy light. La tortura de verdad era el día a día. ¿Cuántas pasaron? No lo sabremos nunca. ¿Cuántas se suicidaron? Yo vi suicidios. Yo vi también autolesiones. Vamos, yo misma me autolesioné porque, a ver, yo nunca había tenido la necesidad. A ver, ¿cómo explico esto? Yo, claro que sabía lo que era una autolesión, pero yo desconocía el mecanismo emocional interno que se activaba por la necesidad de autolesionarte. Entonces, es que claro, yo veía cómo se cortaban las venas y las daban unos puntos y la monja decía, déjate de tonterías. Entonces tapaban la cicatriz con el puño de la bata, ¿no? Porque ahí todo se tapaba. Y yo estaba tan mal, porque no llevaba ni 15 días, yo estaba tan mal que lo que quería era morirme. Entonces, morirte es complicado, porque tampoco es tan fácil suicidarte. Yo sí vi suicidios, pero es complicado suicidarte en un sitio así. Entonces dije, vale, de mi autolesión os vais a enterar. Y entonces yo lo que hice fue, o sea, yo estaba tan mal que yo necesitaba procurarme un dolor físico más fuerte que el psíquico que me estaban infligiendo. Entonces dijo, no, yo no me voy a cortar las venas, pues si me corto las venas me lo van a apañar aquí con 4 puntos y encima me lo van a tapar con el puño y la bata, no, yo me voy a lesionar porque estoy fatal, pero quiero que se entere todo el mundo. Y entonces lo que hice fue que me metí en el lavabo y empecé a golpearme estos huesos de aquí de los pómulos de una forma bestial contra las baldosas, sabiendo que al día siguiente al levantarme mi cara iba a estar negra, y así fue. Y claro, esa autolesión no la pudieron tapar porque yo era un gato siamés. Y todo negro. Luego se puso violeta, luego se puso amarillo. Bueno. Ninguna monja vino a decir, ¿qué te pasa? ¿Te pongo hielo? Nada. Nada, así reventada. O sea, daba exactamente igual. Los suicidios, sí. ¿Cómo lo contabilizas? Si se justificaba como intento de fuga. ¿Alguien piensa que se tira una chica por la ventana de un 6º piso en bragas y sujetador? ¿Para fugarse? No, no te estás fugando, te estás suicidando, pero bueno, hay muchas formas de tapar las cosas. ¿Por qué crees que ha tardado tanto en ser conocido el patronato de protección a la mujer? Porque de hecho comentábamos los compañeros, que lo digo con franca vergüenza, la primera vez que supimos nosotros de esto fue el año pasado en las jornadas de Aranda. Sí. Entonces esto, yo tengo la sensación como que ha estado todavía más silenciado. ¿Y cuánto tardó, y por qué tardó tanto en ser desmantelado? Yo creo que tardó tanto en ser desmantelado porque se desconocía lo que pasaba. Y no es que haya estado silenciado, es que nadie ha hablado. Yo empecé a hablar en 2008 y absolutamente nadie me hacía caso. Yo he tenido que trabajar sola 15 años y he hecho barbaridades. Es decir, realmente yo no he sido nunca una delincuente, tal vez sí, pero yo he hecho barbaridades para conseguir documentación y mostrarlo, porque al principio no me creía nadie. A mí me ha citado una persona completamente desconocida en un descampado y me entregó un pendrive con cientos de expedientes. Yo en el momento que estaba yendo a ese lugar pensé, ¿y si te matan? Porque yo estaba con una amiga. Digo, me voy a un descampado y me han citado. Mira, tía, te estás loca. Es que te van a matar. Digo, tenéis una manía todas con que me van a matar. Yo no soy tan importante, bueno, te acompaño. Digo, pero no dices que me van a matar.
No, pero voy contigo, porque como estoy embarazada les daré pena. Y es verdad, se puso delante. Bueno, yo he hecho barbaridades por conseguir documentación. Entonces, cuando la consigues y ves expedientes que son pura psicodelia, es decir, se la ingresa hasta conseguir una reforma perfecta por seguir la comparsa del artista Marisol. Se la ingresa porque le gustan los Beatles, y si le gustan los Rolling, ¿qué hacemos si eran mucho más heavy? Se la ingresa porque recibe mal ejemplo de una hermana suya. Hostia, pues vete a la hermana, deja en paz a la otra, ¿no? Homosexual, que esta era otra historia. La persecución lésbica era brutal. Y a las lesbianas se las llevaban en Patronato tenía 2 psiquiátricos. Cienpozuelos y el de Ávila. Y Cienpozuelos tenía un pabellón específico llamado Las Patronatas. ¿Por qué? Porque experimentaron con ellas. Electroshock viene, electroshock va. Y luego comas insulínicos. Y muchas han muerto allí, pero esto no consta, quiere decir, da igual. Esto no consta. A las lesbianas lo que se hizo fue una batalla. Las mataron. Así de que aparte otra cosa. Has de tener en cuenta que en estos reformatorios que tú no podías tener amigas, tú no podías manifestar la más mínima simpatía hacia otra. Ya no hablo de cariño. Tú no te podías abrazar. Entonces, lo que se gestiona sentimentalmente dentro de ti es un monstruo. Porque tú te estás muriendo allí. Entonces, por ejemplo, las huérfanas que venían de los orfanatos o las que venían de pueblos perdidos, que no habían tenido oportunidad de pensar de ninguna forma y que no habían visto más allá de lo suyo, eran muy fáciles de domar. Y dentro de lo que eran las internas estaban las 2 Españas, la mitad eran chivatas. Entonces venía una chivata y decía, esa es boyera. Y bastaba con que dijera esa es boyera para que en 2 horas estuviera la maleta hecha y esa pobre chica fuera conducida a Cienpozuelos o a Arévalo, donde la iban ya a terminar de machacar. Y eso daba también lugar igual a que por movidas personales se pusieran denuncias falsas, ¿no? O sea, que igual a ti te caía mal una. No, claro, por supuesto, sí. O sea, es que esta la he visto que se estaba cogiendo de la mano, se estaba dándose la boca, que nunca veías nada. Porque, pero bueno, que sí funcionaba, el chivateo era horrible, tú tenías que ir con mucho cuidado, porque estaban las 2 Españas, dentro de las internas. Y bueno, las personas que fuisteis internadas en el patronato tuvisteis que luchar contra un estigma social al salir. ¿Y qué ha representado este estigma a la hora de reclamar vuestra memoria y vuestra dignidad? Lo que hablábamos antes. No es que luches contra un estigma, es que el estigma lucha contra ti. Porque tú sales de ahí y normalmente nadie lo contaba. Yo sí, yo lo contaba a todo el mundo. Porque claro, me decían, pero tú no estabas en Londres aprendiendo inglés. Digo, ven que te voy a enseñar el inglés que yo he aprendido. No, yo estaba en un reformatorio. ¿Cómo? Y la gente se quedaba como, ¿qué dice? Hostia, es como, a ver, cuando eres pequeña y te portas mal te dicen que viene el hombre del saco. Pero tú sabes que el hombre del saco no existe. Pero si eres adolescente, te voy a meter en un correccional, te voy a meter en un reformatorio. Tú sabes que eso existe, pero no piensas que tu familia te lo va a hacer, porque a mí me lo hace mi familia, a mí no me capta el patronato. Vale. Tú sales de ahí, que estás, o sea, tú no tienes nada que ver con el mundo ya. Piensas que todo lo haces mal y que no sirves absolutamente para nada, que todo el mundo te está mirando, que te señalan con el dedo, que tal. A mí me importaba un bledo, porque era yo quien lo decía. Pero la mayoría de las supervivientes no lo decían. Tenemos compañeras que han salido del armario a los 70 años, es decir, 70 años de tu vida sin contarlo a tu marido ni a tus hijos. Hay una compañera que ha sido hace nada y dice, por favor, sentaros, tengo que hablar con vosotros. El marido sí creía que se iba a divorciar, ¿eh? Porque claro, que te diga, tenemos una reunión familiar muy importante. El marido cargado y los hijos también. No, es que yo estuve en un reformatorio franquista. ¿Eh? Es como, ¿qué? Y es mi madre, ¿sabes? Como estas hay muchas. La mayoría no lo saben. De los 53 certificados de reconocimiento como víctimas del franquismo que se dio el 20 de marzo, solo dimos la cara en el escenario, creo que 10. El resto lo recogió en privado, porque ese es el estigma. De que tú no te atrevas, de que tengas miedo, de que no, es que van a decir por algo sería, ¿no? Bueno, pues que lo digan, que por algo sería. A mí me da exactamente igual. Yo sigo siendo igual de rebelde, yo no he cambiado
mi forma de pensar, y sigo pensando exactamente igual que a los 16 años, o quizá con mayor contundencia, ¿no? Por lo que me ha tocado vivir, porque, o sea, yo no entendía nada, yo vivía ahí la muerte de Franco, y no cambió nada, Ya. que era mi única esperanza. ¿Hasta qué año estuvo? Hasta los 85. O sea, 10 años después de la muerte de Sí. Franco. Sí, Ya. sí. Bueno, ¿queda algo del patronato en los reformatorios o centros de menores actuales? Por supuesto, por supuesto. Cuando desaparecen en 1985, las congregaciones del patronato se reconvierten en ONGs. Siguen haciendo lo mismo y cobran del dinero público. Y ya está, y encima se las premia. Entonces, cuando en 2014 le dan el premio a los derechos humanos a las monjas adoratrices, era como una puñalada trapera a todas nosotras en el bajo vientre. ¿Pero qué derechos humanos estáis premiando si los vulneraron? Todos, todos. O sea, todos. ¿Cómo podéis justificar un sistema penitenciario oculto? ¿Cómo podéis justificar la explotación laboral, los intentos de suicidio, las autolesiones? La cantidad de chicas que cuando salieron de ahí al cumplir la mayoría de edad a los 18, lo primero que hicieron fue engancharse al caballo. Y después del caballo vino la prostitución. ¿A mí qué me están contando de labor social? ¿De qué labor social me están hablando? Y la mayoría casadas a la primera de cambio, bueno, no a la primera de cambio, o sea, a la anteprimera de cambio, porque matrimonios a los 18 por un tubo, yo la primera. Porque claro, yo veía que yo volví a casa de mi madre hecha una fiera de lo que me había hecho. Y encontré una carta en la basura que mi madre le había escrito a su hermana Luisa, que vivía en Copenhague, diciendo que yo había vuelto peor de lo que ingresé y que me iba a volver a meter y que iba a entregar mi tutela al patronato para que no saliera hasta los 25. Y eso, y me tengo que casar con el primero que me lo pida. Que por cierto está tirado, ¿eh? Tú buscas marido en aquella época y estaba tirado, ¿no? Bueno, tan tirado que así acababas. Porque todas acabamos con maltratadores. Pero tú no te dabas ni siquiera cuenta de que te estaban maltratando. Porque tú salías de ahí vulnerable, perdida. Y entonces, no es que tú eligieras a nadie, no, te elegían a ti. Porque tú llevabas aquí un cartel invisible que decía: soy vulnerable, puedes hacer conmigo lo que te dé la gana. Ya vengo maltratada, me puedes maltratar, que tardaré en darme cuenta. Y era así. No, porque aquí hay secuelas. Aquí hay una serie de secuelas y un trauma transgeneracional que asumir, ¿no? Pero aquí nadie asume nada. Bueno, yo te quería preguntar una cosa que hemos hablado antes. Tú ahora, cuando ves a chicas que han vivido en la democracia, que han tenido todo el sistema de libertades que tienen ahora, y cuando ves a esas chavalas decir en redes sociales: no, es que con Franco estábamos mejor, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza? Dales una hostia. O llevarlas al patronato una semana. ¿Vale? Una semana al patronato, una semana, no más. No más que una semana. Y se les quitaba toda la tontería. Primero, ¿de qué hablan? Si no han vivido el franquismo ni de perfil. Ni de perfil. Eso es lo primero. Y que les lava el cerebro Vox a la puerta de los institutos, porque nosotras estamos dando charlas en institutos y estamos viendo lo que hay. Es una barbaridad. Lo que pasa es que las chicas reaccionan de otra forma, porque yo siempre les digo: mira, si a día de hoy existiera el patronato, aquí no habría ni una sola chica sentada menor de edad, porque estabais todas dentro. Y uno me preguntó: ¿por qué? Digo: porque te ha chutado los morros, porque enseñas canalillo, porque vas tatuada, porque vas muy ceñida, porque tal. Me mira así, digo: a mí no me hables, ¿eh? Eso lo decía el patronato, no yo. Por mí puedes ir como te dé la gana. Entonces, eso es así. O sea, yo he visto chicas, por ejemplo, si eras cantante eras puta, si eras actriz eras puta, si trabajabas en un circo eras puta, no podías ser ni equilibrista. Bailarina también puta. Entonces tú, a la hora del patio, que era la única hora que estábamos todas juntas, y había más monjas que internas porque estaban vigilando con quién hablábamos, cuando tú veías que llegaban nuevas de golpe, 5 o 6, todas juntas, con la misma estatura, ya lo sabías. ¿Quiénes son? Las bailarinas del Bimbo. ¿Cómo del Bimbo? Sí, las bailarinas de ese baile tan hortera de ese francés que se llama Georgie Dan. Y sí, entraron las bailarinas del Bimbo, por ejemplo. Luego entraron otras bailarinas de un programa que se llamaba Señoras y Señores. Luego otras del ballet de Valerio Lázaro. Luego actrices, o sea, decía: ¿pero qué hacen de malo? Bailar. O querer ser artista. Espantoso, sí.
Y esto se prolongó hasta el año 85 en democracia. Eso es lo más grave. Bueno, como ya he dicho, tenemos aquí el libro La chica del rincón. La niña del rincón. La niña del rincón, sí que le... Me llamaban la niña del rincón y no he podido salir más del rincón, ¿eh? No he podido ser más descarada. Me lo pusieron bien. ¿Nos quieres contar algo más? ¿Algo que se No, nos me haya pueden quedado? preguntar lo que quieran. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas para si se os ha quedado algo pendiente de saber. Bueno, Venga, Marti, que lo estás queremos ahí. saber todo, pero oyendo tu historia, y bueno, después de que parece que hemos escalado un poco y hemos descubierto un poco ese nicho bueno, no sé ni cómo nombrarlo, sí que es cierto que nos damos cuenta aunque no quiero banalizar eso, pero quiero decir que por el hecho de ser mujer también nos tenían más dominadas, Claro, los hombres no tenían patronato. Más de todo. Pero a mí me resulta todavía muy chocante, ¿no? O sea, no puedo asumirlo, me resulta como muy duro de oír o de asimilar que sea tu propia familia porque entonces quiere decir, eso era la medida de cómo estaba impregnado el autoritarismo, el franquismo, en toda la sociedad, de forma que tu familia se ponía por encima de tus intereses para reformarte, ¿no? Y luego el estigma que has hablado, de ese estigma, no de la sociedad, sino tuyo propio, de lo rota que puede ser una persona después de haber pasado por esa experiencia, después de volver a tu casa y oír a tu madre reafirmarse en su primera acción. Pero era porque ni mi madre, ni la madre de ninguna, porque había dos formas de estar allí, era tutelada por el patronato, que entonces tu mayoría de edad se extendía hasta los 25, sí, o entregada por la familia. De entregas por la familia estaban las que entregaban por pobreza y las de pago. Tu familia pagaba para que tú estuvieras allí, ¿no? Yo era de pago. Las pijas, bueno. Exacto. Y entonces pero no nos llamaban las pijas, nos llamaban las descarriadas incorregibles, porque veníamos con ideas. Entonces, las de pago éramos las peor tratadas, porque las monjas decían que nosotras no teníamos perdón de Dios, porque veníamos de familias buenas, es decir, de familias fachas, y lo teníamos todo y nos habíamos torcido. Entonces había que darnos caña, vaya se la daban, o sea, se cebaron con nosotras pero a saco, pero lo que no se daban cuenta es que aguantábamos mucho. Porque yo, por ejemplo, el aislamiento lo aguantaba estoicamente, porque a mí que me dejaban aislada en una habitación completamente sola, 24, 48, 72 horas, pensaba, perfecto, estoy sola, no tengo que aguantar a nadie, encima puedo pensar, eso sí, no podías tener nada, ni una libreta, nada. Y luego el castigo, yo lo aguantaba. Y entonces, pero lo aguantaba muy bien, ¿eh? Y cuando llegaba la hora del patio, a lo mejor después de 2 días, yo salía del aislamiento súper chula, entonces hacía así, decía, métame más que lo aguantaré. Claro, esto era muy peligroso también, porque se daban cuenta de que tú eras un hueso duro. Y entonces yo me gané un traslado a Ávila, a las Adoratrices de Ávila, que aquello ya era directamente Dickens, ahí hice una huelga de hambre, me quedé creo que con 32 kilos, y lo único que estaba pidiendo era volver al reformatorio de Madrid, ¿no? Porque me habían demostrado que había otro peor, claro. Y entonces sí, la monja me vino a buscar y cuando vuelvo a Madrid, recuerdo una compañera que era de Vallecas que me dice, tú eres gilipollas, ¿verdad? Digo, ¿yo por qué? Mírate, estás contenta de volver. Digo, tía, que tú no sabes lo que era Ávila. Dice, ese es el objetivo. Enseñarte un lugar peor para que pierdas definitivamente la idea de volver a casa. Y era verdad, porque yo la idea de volver a casa la había perdido. Y ahí me di cuenta
de que me estaban institucionalizando y que lo tenéis claro. Ni hablar. ¿Y el tiempo de permanencia en el centro lo dictaba la familia? O sea, tú porque... Si era la familia, sí, pero lo podía dictar la familia, pero las monjas siempre decían que tú te tenías que quedar ahí hasta los 25 años. Mano de obra gratuita, a montarle, o sea, es que, a ver, estas congregaciones religiosas que tienen este imperio inmobiliario, eso se ha levantado con esto. Porque si tú pones 100 chicas a trabajar todos los días en confección, imprenta, muñequería, manipulado, pues claro, te montas una industria. Es que, pero yo en aquel momento no me daba cuenta. Yo de eso me he dado cuenta después de la explotación laboral. Porque además te tenían trabajando sin poder hablar. Tú no podías hablar en los talleres de trabajo. Miraban a ver si desplegabas los labios. Y había una monja que era sorda, porque yo estuve primero en muñequería y después en bordado. Y en muñequería la mujer era sorda, pero como una tapia. Y entonces ella miraba si desplegábamos los labios. Y nadie los desplegaba. Yo pensé, esta tarde, mira, tengo ganas de juerga y te voy a hacer. Y entonces, sí, y yo me sentaba en el taller y empezaba a hacer sonidos de moto, de ambulancia, de bomberos. Mira. Claro, se reían todas. Y la monja, ¿qué has hecho? Y yo, no he hecho nada. Entonces volví a hacer las sirenas otra vez, ¿no? Y por esto me metían en aislamiento, que esto no dejaba de ser una gamberrada mínima, ¿sabes? Porque eso de malo no tiene nada. Eso sí, a la monja la dejas en ridículo, por supuesto. Yo hacía cosas así, pero no más allá. Entonces, daba igual lo que hicieras. Iban a por ti. Y claro, cuando sales sin un trabajo, sin unos estudios... Sin nada. Allí no te... 3 horas de clase. ¿En qué internado normal, como lo quieren vender, tú te pasas el día trabajando, fregando, rezando y solo tienes 3 horas de clase que te la da una monja que sabe menos que tú? Y que dijera yo eso tenía delito, que era la peor estudiante de España. Y ahí me di cuenta de que yo era cum laude. Y yo digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué va? La formación académica no era una prioridad para ellas en absoluto. Ellos lo que querían era mano de obra gratuita y lavarte el cerebro para dejártelo hecho una porquería, para que tú salieras de ahí sin dignidad y con la personalidad totalmente anulada. Conmigo les salió fatal, desde luego. Dime, no, él quería preguntar algo. Lo primero, darte la enhorabuena por tu aguante. Gracias. Un dato que has dado 2 veces y me cuesta creerlo. Necesito oírlo por lo menos 3, 4 o más. 53 personas reconocidas, nada más. 53 mujeres. Sí. Como víctimas del franquismo. Sí. Pero a ver, está sucediendo un poco lo que sucedió con las lavanderías de la Magdalena de Irlanda. Los reformatorios de Irlanda de las lavanderías lo saca a la luz una ex interna, exactamente lo mismo que yo, Maureen Sullivan. Ella tarda aproximadamente 20 años en conseguirlo. Y cuando salen las primeras supervivientes fueron menos de 50, porque esa estigmatización continúa. En mí no, ¿eh? En mí desde luego no, pero en compañeras mías muchas, ¿sí? Que no han sido capaces de decírselo a sus hijos o a su marido, por ejemplo. Eso es gravísimo. ¿Y no reunís alguna vez entre vosotras o...? ¿Cómo? Que si os reunís entre vosotras... Sí. O la relación que teníais entre vosotras en el reformatorio. No, a ver, nosotros somos un grupo que somos de reformatorios de toda España. Hay algunas que hemos sido compañeras, pero pocas. Hay de todos, o sea, de todos los puntos de España y de todas las congregaciones religiosas. Y todas decimos lo mismo, ¿eh? Que las peores eran las adoratrices y las oblatas. Bueno, las oblatas eran especialmente sanguinarias, porque ya tenían el orfanato, o sea, ellas tenían el orfanato y pegado el reformatorio. Entonces, las de los orfanatos ya cuando cumplían los 15 al reformatorio directas. Pero claro, es que estas niñas de los orfanatos lo que les hacían era absolutamente criminal. Porque poner ortigas en la vulva a una niña de 5, 6, 7 o 3 años para que ortigas en la vulva a niñas pequeñas para que no se orinaran en la cama.
Y esto lo hacen monjas en nombre de Dios. Y luego te piden perdón el 9 de junio de 2025 y se supone que las tienes que perdonar. Palizas con llaves en la cabeza. Hasta 150 cruces con la lengua en el suelo hasta que se quedaba negra. A niñas pequeñas. Y tú maltratas así a niñas tan pequeñas. Ya las tienes domadas a los 16. Y a los 16 en el reformatorio van a ser también chivatas, probablemente. Y la que no se meterá como monja en la congregación, que esta era otra. Esta era otra. Convertirte en soldado de tu enemigo, ¿no? Pero claro, si no tienes dónde ir, si no te han dado una formación académica, si no te han procurado una profesión o un interés por algo, ¿qué te queda si te han tenido toda tu vida encerrada? ¿Dónde está la labor social? Yo no sé si lo que voy a contar tiene alguna relación con vuestro caso, pero yo sí que he conocido un caso en el que fundamentalmente niñas, aunque no solo niñas, en la posguerra quedan muchos niños huérfanos y las recogen amablemente todas estas congregaciones. Y luego en casi todos los pueblos había las familias podían coger sin adoptar a niños y niñas, y el propio orfanato les daba, pues en esa época fíjate tú que el dinero era tenía mucho más valor porque no había. Yo no sé si les daba 5 duros o algo así, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para la cosecha o para tal, las tenían allí y luego volvían cuando eran después de criarlas, cuando eran ya con 12 años o así, volvían otra vez al orfanato. Si nadie las reclamaba o terminaban adoptándolas, pues yo el caso que conozco terminó en el hospital que tenemos aquí en Burgos, en el que antes era del pulmón, ¿cómo se llama? De Bermeja. En Fuentebermeja. Paso de San Estás Agustín. hablando que las tenían en acogida en el tiempo de la cosecha. Sí. O sea, las cogían para trabajar, ¿no? Y el dinero se lo quedaban las monjas, por supuesto. Sí, esto es así. Sí. No, pero los 5 duros, ¿quién se les daba? Los 5 duros se los daba la congregación Al que la acogía. mientras Sí, era encima cobraba. una niña por ejemplo, de 2 años hasta los 12. 10 o 12, creo recordar. Tampoco estoy hablando de conocimiento vital porque he conocido un caso. Entonces yo en ese caso esto no lo sé. Que las monjas den dinero me parece rarísimo. Pero rarísimo, ¿eh? O sea, no me lo creo que las monjas dieran 5 duros para aguantar. No me lo creo. Las monjas no pagan nunca. Una canastilla y un dinero. No sé exactamente cuál, pero lo daban. Lo daban para ayudar a la crianza de esa niña. La familia esa no la adoptaban y cuando tenía eso, 10 o 12 años, se iba otra vez Pero no me cuadran las edades, porque con 10 o 12 años trabajas mejor que con 5. Luego esa niña volvía otra vez a la familia durante los veranos a trabajar. Sí, hace 8 o 10 años, quiero recordar, y las compañeras de Hipatia, que es un grupo feminista de aquí de Burgos, organizaron una charla del tema del patronato y todo eso. Y una cosa que me llamó la atención es que algunas de las monjas que había aquí en Burgos, que tenían alguna... que tuvieron algo que ver con el patronato de Madrid, o alguna estuvo, que muchos años después una de las funciones que hacían era caritativa con las prostitutas. ¿Qué tipo de No tenían que ver, es decir, que se reconvertieron de alguna manera de colaborar en el patronato, estar participando con todo ese infierno de alguna manera y se convirtieron porque toda su ayuda lo que aconsejaban a las prostitutas aquí en Burgos. Y por otra Pero eso parte, es posterior. y por otra parte voy a hacer un poco de abogado del diablo. De alguna manera lo que estás planteando, el tema de memoria histórica, de las cunetas y tal, y muchas más cosas, ya es hora de que salgan, es evidente,
pero ¿no crees que de alguna manera se abren viejas heridas? Han pasado muchos años, nos tenemos que olvidar, eso ya pasó y... Eso lo dice a quien no le ha pasado nada. No, claro, eso El que dice, ¿a qué? No, el que a usted no le ha pasado nada. Pues solo por usted eso no le ha pasado nada, a mí sí. Y fundamentalmente se cuenta para que no se repita. Y se está repitiendo. es como el argumentario que dan Pepe y vos sobre todo. Sí. Un poco al hilo de lo que dice él. Es que claro, es que todavía la gente que hizo todas estas barbaridades sigue funcionando, Sí. no paga las consecuencias Sigue funcionando. y os dan un diploma, ¿no? De víctima, Sí. Y ya y está. con eso que ya está solucionado. Sí. O sea, te quiero decir que al final esta gente se ha ido de rosa. ¿Sabes? Bueno, sí, hasta ahora sí. Hasta Ya va ahora por sí. ahí, ¿no? Eso es la siguiente. Pero ya veremos. Porque tenemos claro que lo que se puede hacer tenemos que hacerlo nosotras. No lo va a hacer el gobierno ni el Ministerio de Justicia. No, tenemos que hacerlo nosotras. ¿Y el Opus Dei tenía algo que ver con esos patrones? No de una forma especial ni intensa, no. Es que yo conocí un caso cuando tenía 18 años o así, de una chica que conocí que había salido y la perseguían, decían que vuelvas. Pero eso Había sería salido- porque salió de Opus. Sí, pero que estaba también, eso, trabajando, me contaba que estaba trabajando y estudiando un poquito. Sí, Pero eso era el Opus. No, No era era- patronato, no. solo la secta de Opus. Había levantado la mano. No, 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 Sí. Bueno, yo tengo unas 5.000 preguntas. Voy a ver si- Sí, aquí, va, vamos. Respecto a las investigaciones que has ido haciendo y a las compañeras que has ido recabando y demás, ¿qué habéis sido del patronato en Burgos? Si algo ha salido de que alguna compañera, aunque luego fuesen a los centros. En total, ¿cuántos centros había en toda España del patronato, de los que os internaban? ¿Y qué relación tienes ahora con tu familia después de todo este proceso, especialmente con tu madre y con tus hermanos, que eran los que estaban más cerca en ese momento? Bueno, de momento esas. Espérate, se me ha olvidado todo. ¿Qué? La primera, ¿cuál era? La primera es que habéis encontrado del patronato en Burgos. Sí, sí. Lo que pasa es que Burgos tenía una presencia pequeña. No era de los grandes. Eran reformatorios de 30 o 40. Ah, pero también había. Sí, claro. Estaban adoratrices, estaban las cabras. Todas estas están. Sí, Están. Las adoratrices en Burgos estaban en el Paseo del Empecinado. Estaban entre la Iglesia del Carmen y lo que es el Seminario Menor. Tiraron ese edificio, hicieron una residencia, luego fue, pero ahí estaba el convento de las adoratrices. Yo, en cuanto, también actuó como... Bueno, sí, era el hospicio, pero bueno, al final era mixto. en cuanto a lo de mi familia, bueno, mi madre fue la primera engañada. O sea, mi madre no sabía dónde me metía y la mayoría de las madres tampoco. Esto se vendía como un internado duro para chicas difíciles, pero cuando tú contabas la verdad no te creía nadie. Mi madre me creyó 36 años después. Porque la llamé por teléfono y le dije por la televisión que lo voy a contar todo. ¿Cómo? Todo. Y entonces yo salí con 3 compañeras más. Y cuando mi madre me ve con 3 compañeras, se ve que llaman por teléfono al programa y dicen, es verdad, yo también, ahí mi madre me cree. Pero habían pasado 36 años, yo tenía 56. Y era el reloj de mi vida el que había estado funcionando. Entonces, mi madre, su forma de pedir perdón fue, mi madre era bibliotecaria y de documentalista y del cuerpo de archiveros. Trabajaba en la Universidad Central. Cuando yo estaba con el segundo libro del patronato, mi madre me ayudó a conseguir documentación. Ahí supe que mi madre me estaba pidiendo perdón a su manera y bastante valioso su perdón, y luego mi madre me apoyó. Me dijo, sigue porque esto es una monstruosidad. O sea, ¿qué dices? Digo, pero si tú no me creías. No, es que era increíble. Es que era increíble, realmente era increíble. Pero bueno, me pasó a mí y le pasó a otras.
otras no lo pueden contar. ¿Cuántos reformatorios? No hay una cifra, yo no tengo una cifra que te pueda dar. Eran cientos, pero no te puedo decir cuántos. ¿Hay alguien que dice cercano a 1000? No, yo no lo creo. Cientos. Pero es que estas mismas congregaciones siguen en lo mismo, es decir, ahora no te pueden hacer una prueba de virginidad. Tú ponle a una que te haga una prueba de virginidad y le corta la picha al médico, ¿tú me entiendes? Porque las cosas han cambiado un poquito, pero es que a mí me escriben chicas que están en albergues de maltratadas y en centros de menores diciendo que, bueno, es que nos hacen... A ver, una cosa es que te hagan fregar un poco, no te van a poner servicio. O sea, bueno, lo de fregar es normal, pero bueno, depende. Depende hasta qué punto. No, es que como dicen que me están enseñando a bordar la máquina, estoy todo el día en una máquina bordando. No, nena, te están colando otra vez la historia, porque tú estás bordando gratis y luego ellas lo venden. Hay muchas formas de cambiar las cosas y de hacer las cosas. Y yo creo que están haciendo lo mismo, han cambiado las formas, pero no el fondo. Ahora se dedican a las víctimas de trata, por ejemplo. Están con madres solteras y también están en centros de menores. Oficiales. Y muy reconocidas además. Sí, premiadas y subvencionadísimas, sí. Pero habrán cambiado un poco los métodos, ¿no? Hombre, los métodos han tenido que cambiar forzosamente porque estos métodos hoy en día no los aguanta nadie. Da igual de dónde vengas y quién seas, que si tú intentas imponer eso, la persona se te va a rebelar. Pero bueno, siguen haciendo cosas así. Yo quería primero darte las gracias por el testimonio, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo creo que no lo estamos valorando y creo que es una gran labor demostrarlo, ponerlo en la palestra, porque hay que tener mucha valentía, como estás diciendo, que mucha gente... No, yo no soy valiente. Sí. No, yo no soy valiente. Yo soy fundamentalmente descarada. Entiéndeme. Me viene muy bien. No digo, ya sé que hay gente que es valiente y no se considera valiente, pero a nivel social es una valentía, puesto que hay mucha gente, como tú bien has dicho, que no se ha atrevido a dar el paso. Eso es el problema. Y yo luego lo que quería, un poco en función de lo que estabas contando, me da un poco la sensación de que han tenido a la mujer, o la siguen teniendo quizás todavía, como un activo social y económico del régimen, y por eso de ahí ese maltrato, ese adoctrinamiento y demás, pues porque es un activo importante para crear una sociedad y para crear la sociedad que yo quiero, ¿no? Es una especie de sinónimo antigua. Y me da un poco esa sensación, no sé cómo lo ves tú. A ver, pero es que no he entendido muy bien el planteamiento. El tema es que si ves que desde tu punto de vista la mujer es un activo para el régimen o la nación, un activo económico y social para sustentar claro que lo que quieren. Sí, claro que sí, claro que sí. A nosotras lo que se quería es que fuésemos esposas sumisas, buenas cocineras, que limpiáramos súper bien. No, eso sí nos lo enseñaron, a limpiar, una cosa impresionante. De hecho, había una congregación que se llama las Hijas de María Inmaculada, que se dedicaban a las sirvientas. Y entonces lo que hacían era tener a las internas fregando en el reformatorio y luego llevarlas a casas a fregar y se quedaban con el dinero que cobraban. Entonces, claro que sí. Claro, es que ese es el tema, es un activo, y no solamente económico, porque la economía estaba ahí, ¿no? Pero el tema de poneros como muestra de escarmiento frente al resto del colectivo de mujeres que decían, no, tienen que estar supeditadas a un proyecto mayor de nación o de organismo que dirijo yo y que tiene que ser así. Y luego también te quería preguntar, ¿por qué crees, desde tu punto de vista, por qué crees tú que tenían un especial enconamiento con las lesbianas? ¿Cuál podría ser un poco esa motivación? Bueno, porque porque una cosa era la obsesión que tenían ellas pues con la virginidad y tal y cual, y con la sexualidad. Pero hetero. Es decir, con la sexualidad hetero, como mucho, serías una golfa, ¿no?
luego ya subimos el grado, si te ha quedado embarazada fuera del matrimonio ya eres una puta. Vamos a dejarlo así. Pero es que la homosexualidad para ellas era el sumum del vicio. Una compañera dice, quizá porque la conocían demasiado, no. No, yo no vi, nunca vi abusos sexuales. Eso sí, no lo vi nunca. Sí hay una compañera que tuvo como un conato con una monja, pero no. Para ellos las lesbianas eran lo peor. Y había que lavarles el cerebro, bueno, era lo que hacían, ¿no? La consideraban la máxima perversión. Y no sería, no sé, se me ocurre, por precisamente un tipo de relación que no estaba enfocada a la reproducción y que por eso había que castigarlo más. No, yo creo que era un tema interno de ellas, porque tienes que tener en cuenta que éramos 100 y pico de chicas tremendamente problematizadas, cada una con un dramón, sin capacidad para saberlo gestionar y metidas en un sistema penitenciario junto sin haber cometido ningún delito. Entonces, ellas sabían que iba a haber relaciones homosexuales. Pero eso no significa que esas relaciones fueran homosexuales, no sé cómo explicártelo. Ya, un escape, una salida, una vía, ¿no? Dentro de la encarcelamiento. Yo lo que vi en ese sentido eran historias de amor. Fueran hetero o lesbianas, que me da lo mismo. Era una necesidad de afecto proyectada en otra persona, pero que tampoco era fácil de llevar porque no sabías si esa persona te iba a traicionar. Tenías que tener muchísimo cuidado. Pero es que yo creo que las monjas eran muy conscientes de que eso iba a suceder. Es decir, porque si a ti te meten en un sistema así, vale, a ver, yo recuerdo que una de las cosas que sacaba de quicio las monjas, bueno, yo las sacaba de quicio constantemente, pero solo con la palabra. Pero una de las cosas que no podían soportar de mí era que yo le decía, mire, me puede perseguir a ver con quién hablo. Puede deshacerme la cama a ver si escondo algo. Puede abrir mi armario, registrarlo, a ver si tengo algo. Puede hacer usted lo que quiera. Puede ver cuánto tiempo tarda en echarme o cuánto tarda en el váter. Pero hay una cosa que usted no puede controlar y es esto. Esto es mío, esto piensa, esto no para. Y usted aquí no entra, Y cuando salga lo contaré todo. Y ahí venía, ¿qué vas a contar tú, desgraciada? Pues llevo 15 años contándolo, mira tú, me han tenido que pedir perdón delante de toda la iglesia, o sea, pero lo fuerte es que lo han reconocido todo, es que a mí me hubiera gustado que no lo hubiera reconocido. Lo digo de verdad, o sea, cuando yo las vi reconocer, porque con la conferencia religiosa, con la conferencia religiosa hubo 3 reuniones, la tercera, claro, imagina, yo en una sala rodeada de curas y de monjas. Ahora no parecen monjas, ahora parecen progres y lesbianas, porque van macuteras y tal. Las habría detenido el patronato para enseñar a las de ahora. Bueno, y dice, bueno, hemos estado un año investigando, hemos hablado con monjas ancianas, es todo cierto. Yo me quedé, ¿cómo? Sí, es todo cierto, es verdad, todo es verdad. Y usted lo dice y se queda tan pancho. Esto era en una sala con un crucifijo así que me estaba mirando fijamente, que yo no lo podía soportar. Y le digo, o sea, usted dice que es todo verdad, como que es martes y está lloviendo. Y esto me lo tengo que comer tal cual. Digo, mire, a que nos nieguen estamos acostumbradas, pero a que lo reconozcan con esta pachorra, no. Es que eso no es ni reconocimiento, ni perdón, ni nada. ¿Qué va? Es, no sé, una No, eso fue salir del paso, porque tenían miedo de que fuéramos 500, que ya lo seremos. Pero ellos pensaban que venía un aluvión, que de hecho venía, por supuesto que venía, porque se producía el efecto rebote. Y sobre todo lo de las redes sociales es fundamental. Porque te escriben, yo estuve aquí, yo estuve allá, yo estuve donde estáis, quiero hablar, no sé qué. En el pendrive ese del descampado, ahí venían muchas, ¿no? O sea que en el pendrive venían muchas fichas de muchas personas, de muchas mujeres. ¿De cuántas? 300 y pico. ¿Y de un solo centro o de varios? De todos.
pero sobre todo demostraba cómo a las lesbianas se la llevaban al psiquiátrico, y eso es una barbaridad. Se la ingresa en el psiquiátrico por conducta homosexual que perjudica al resto de sus compañeras. Esto es alucinante. Y de esas 300, ¿no las habéis contactado a ver si quieren...? No, nadie tiene ningún derecho a hacer eso. De hecho, lo primero que hice fue tachar los nombres de todas. No. Sí, yo te quería preguntar, Consuelo, después de que se haya reconocido por parte de estas congregaciones y de la Iglesia que eso efectivamente ocurrió, etcétera, ¿cuál es el recorrido penal que tienen estas acciones? Porque entiendo... No tiene ningún recorrido penal porque todo ha prescrito. Claro, te iba a ir... Por eso no vale la pena denunciar nada, porque perderíamos un montón de años de nuestra vida y nos quedan pocos. ¿No se considera que pueda ser incluso acciones de lesa humanidad? Pregunto. Claro, ese sería el kit de la cuestión. Pero eso es muy complicado y somos todas muy mayores. Tienes que tener en cuenta que nosotras tenemos una compañera de 92 años. Entonces, no tenemos tiempo de hacer estas cosas. María. Hola, gracias, Consuelo. ¿De qué? Gracias pues, por todo lo que nos estás enseñando. Sí, precioso lo que De lo que pasa por ahí. Y tenía una pregunta, que ¿quién determinaba o cuándo salías de allí o no, el tiempo? Eso lo determinaba fundamentalmente tu conducta, o lo determinabas tú cuando te fugabas. Pero habrá gente que habrá estado allí años y años y años. Sí. 20, 30. Pero las que han estado tantos años se metieron monjas de la congregación. Que luego donde vas Claro. has perdido el contacto. Es que se metieron a monjas. Al final no conoces más que eso. De hecho, en las aberratrices, las monjas que habían sido internas se llamaban hijas de casa. Y yo no entendía lo que era una hija de casa, ¿no? Y tampoco me preocupé en averiguarlo. Pero sí me daba cuenta de que había determinadas monjas que eran diferentes. Es como el poli bueno, ¿vale? Pues sí, estaba la monja buena. Pero a ver, la monja buena formaba parte de todo aquello y estaba inmersa en ese sistema. ¿Por qué era más... no era tan mala? Porque había sido interna. De esas había 3. Y tú lo notabas, porque lo veías. Pero tampoco podían salirse demasiado. De hecho, en el 85, cuando desaparece el patronato, hay una fuga de monjas brutal. Se piran todas. De hecho, ahora no hay vocaciones. Las monjas son de países pobres. Monjas españolas hay muy pocas, porque no hay vocaciones. ¿Y en tu caso cómo lograste salir? No, yo no logré salir. Bueno, yo no logré salir. Yo tuve una potra monumental porque en el Buen Pastor las visitas eran en el patio, se hacía buen tiempo. Y entonces mi madre me vino a ver. Y mi madre dice, ¿pero qué gente? Y digo, uy, si me has metido tú aquí. ¡Qué horror! Digo, oye, que yo vivo con ellas, ¿eh? Y entonces se me acercó una compañera gitana que me estaba enseñando caló. Y me entra en mi hablar caló y yo la contesto. Y eso ya para mi madre fue demasiado. ¿Qué estás hablando? Yo caló. ¿Cómo? Gitana me está enseñando. Y entonces de repente me llaman y me dicen, oye, que te vienen a buscar unos señores en coche porque tu madre ha dicho que vas a hacer unos ejercicios espirituales que se llaman cursillos de cristiandad y te van a llevar a un seminario y vas a estar ahí 4 días. Digo, ¿qué? Claro, mi madre no sabía qué hacer conmigo, porque mi madre cuando se dio cuenta de que el Buen Pastor era chunguitos, tirintitrán, dice, bueno, aquí está
aquí esta ya se me pierde, claro, mi madre ve las tías tatuadas, la cabeza afeitada, vestidas que flipan, una gitana que se me ha hecho amiga, pues esta es lo peor. Y esto de cursillos de cristiandad le llamaban el opus de Alpargata. Y eran ejercicios espirituales para familias pijas, catalanas. Y yo llegué allí y vi 4 curas progres. Era cuando los curas empezaban a tocar la guitarra y tal, ¿no? Y de los 4 curas progres digo, este. Y me fui a un cura y le digo, ayúdenme. Y le cuento todo mi periplo. Y dice, ¿qué? Sí, a mí me metieron una inyección en la vena, yo me desperté en Madrid, tal cual, no sé qué. Pero a ver, ¿tú estás bien? Digo, no, yo estoy fatal. ¿No ve que estoy en el reformatorio? Le estoy diciendo, a ver. Si esto es así, yo te voy a sacar. Digo, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no conoce a mi madre. Y dice, tú no conoces a mi familia. Me sacó el cura. A mí me sacó un cura que se llama Agustín Viñas Clexac. Lo digo siempre porque le debo la libertad. Sí, se lo agradeceré toda la vida. ¿Se sacó a dónde? ¿A casa? ¿Cómo? ¿Te sacó a dónde? ¿A tu casa otra vez? No, fíjate, no, yo volví a casa de mi madre. Porque el cura lo que hizo fue, dice, no, si usted no la quiere en casa, mi madre estará encantada de tenerla porque tiene 4 varones y 1 adoptado, niñas no tiene. Claro, es que este señor era una familia conocidísima de Barcelona. Este señor era el hijo de Agustín Viñas, que Agustín Viñas es el que montó el Salón de la Infancia y de la Juventud y que tenía entonces un programa de radio muy conocido. No, es que no te podía hacer la comparación periodística de la época, pero era, te diría, como si Jorge Javier Vázquez fuera bueno y religioso y me hubiera salvado, por decirlo así. Era muy importante aquella familia. Mi madre no iba a permitir que yo me fuera a vivir a casa de aquellos señores de ninguna manera. Y entonces no le quedó otra que aceptar. Y de hecho, es verdad, yo salí del Buen Pastor y fui solo a buscar la maleta. Y fue cuando me despedía de mis compañeras en el patio, cuando les hago la famosa promesa. Os juro que aunque pasen 40 años, yo soy la escritora y el país entero se va a enterar de lo que nos han hecho. Y la empecé a cumplir en 2012. Pero a mí me salvó un cura. ¿Fernando? Sí, muchas gracias de nuevo por el testimonio. Lo que quería comentar es ese patrón de la Iglesia Católica. Es decir, se repite en diferentes países, ¿no? Se ha repetido en Irlanda, lo sabemos mucho, en Francia también, en Portugal, en Estados Unidos. Entonces, vuestra asociación se ha planteado contactar o ha contactado, quiero decir que aquí había el nacionalcatolicismo, pero evidentemente hay una responsabilidad de la jerarquía católica, ¿no? Porque en todos estos países se daban circunstancias, quizás aquí más agravadas, como en Portugal, por la situación política que había, pero quiere decir que se repite. No sé si habéis tenido oportunidad de contactar. Hemos contactado con las Magdalenas de Irlanda. Una solicitud a nivel del Vaticano, es decir, que ellos asumen. Yo no me voy a meter ahí, no voy a perder el tiempo para perder. Yo lo que haga quiero ganar. No voy a perder, ni que me desestimen nada, porque esto ya sé de qué va. Entonces creo que dentro de lo que se podía hacer, se ha hecho mucho, por supuesto se puede hacer más, pero creo que todo tiene que estar circunscrito con las superioras actuales de ahora, que el miedo ha cambiado de bando. Antes se decía, con la Iglesia hemos topado, y ahora dicen, la Iglesia ha topado con el patronato. Porque estamos amargándoles la vida de una forma brutal, y es un placer. Aquí las adoratrices. Que nos tenemos que ir, que yo pierdo el autobús. Las adoratrices que le den, yo no quiero saber nada de las adoratrices. Los grupos tienen muy buena fama, ¿no? No, la buena fama lo dices tú. Bueno, ahora mismo sí, la prensa local. Porque no, tú te creas, adoratrices reformatorio y sale lo peor. Es que has de saber jugar, Cora. No, ellas están intentando lavar su cara, pero no van a poder. No van a poder, creo. Ojalá. Esto es como la derecha. Bueno, ya la última es que tiene que coger un autocar a la siguiente. Nos encantaría estar con ella una semana entera. Bueno, yo te conocí en el podcast de Eso no se habla. Sí. Y bueno, que me descubrió todo esto. Se ha sacado, bueno, aparte de que has dicho que muchas de las cosas han prescrito por el tiempo, pero hay otras en documental, algo en el audiovisual
audiovisual que se haya sacado de esto? Porque yo creo que eso... Hay un montón de documentales, se están rodando ¿Y en 3 ficción? documentales más. Se va a estrenar una película de ficción basada en uno de mis libros. Se están haciendo muchas cosas. Y esto es muy importante. Sí. Porque la difusión real es esto. Bueno, pues nada, te vamos a dar un aplauso.